Buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto poder saludarles el día de hoy. Mi nombre es Mirna Gabriela Cruz. El día de hoy tengo el placer de acompañar esta sesión como moderadora y nos da un gusto recibirles en este curso virtual de jóvenes caficultores que es parte del proyecto de iniciativa, ¿verdad? Por los jóvenes de Nestlé, ejecutado por la Fundación Conducafé por medio de Plan Nescafé. Antes de comenzar, quiero recordarles, por favor, y darles las siguientes indicaciones. Por favor, mantengamos los micrófonos apagados, revisemos las cámaras, revisemos toda la conexión a internet para que puedan escuchar fuerte y claro toda la clase, ¿verdad? Y que cuando deseen preguntar algo acerca del tema que se va a impartir en este momento, marquen el icono de levantar la mano para poder enviar también las consultas por el chat. Durante la clase, pues vamos a requerir totalmente su participación, ¿verdad? Ya sea por este chat de Zoom o por las redes sociales, en Facebook, en YouTube o Telegram. Sin más preámbulos, quiero darles la cordial bienvenida el día de hoy a la clase de manejo de tejidos y sombra del café. Y pues para ello tengo el agrado de presentar a nuestro expositor, Luis Espinosa. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Yo trabajo en el proyecto Agricultura Regenerativa, ejecutado por la Fundación Hondureña del Café, aquí en la región occidental de Honduras, específicamente en el departamento de Ocotepeque, como gerente departamental. Ya días que andamos haciendo labores de extensión y transferencia de tecnología. De hecho, pues ha sido uno de los aspectos fuertes e importantes y hoy es un agrado y es un gusto compartir de una manera muy sencilla, muy cordial y muy fácil de entender con todos ustedes, hombres y mujeres, productoras, hijos de productores, productores técnicos y otras personas que se conectan a este gran proceso de capacitación, como es el curso integral que está desarrollando el proyecto Jóvenes Caficultores. El tema, como lo decía la ingeniero Gabriela, es un tema muy bonito, manejo de tejidos y regulación de sombra en el cultivo del café, y tiene dos objetivos fundamentales para conocer y desarrollar el cultivo del café como tal, con dos propósitos: con la sostenibilidad productiva y con la resiliencia del café frente a la adversidad del cambio climático y el emporio económico donde se mueve. El objetivo principal es conocer los tipos de poda que se pueden realizar en el cultivo del café, y el segundo, mostrar en qué momento del año se realizan las podas para tener las mejores consideraciones a tomar. Con estos dos objetivos vamos a tener para platicar unos 50 minutos y poder desarrollar el tema. Muy bien, adelante, compañera. ¿Qué es el manejo de tejidos? Hablamos mucho de manejo de tejidos, de podas, de cortes, de arreglos, de tallas, de un montón de aspectos que se manejan en el ambiente natural de las plantas. Sin embargo, específicamente el punto toral en el cultivo del café se llama podas o manejo de tejidos, el cual consiste en hacer una renovación del tejido productivo de las plantas mediante la eliminación del tejido agotado. Dicho esto, es porque nosotros queremos tener siempre la permanencia productiva, un cultivo saludable, con el propósito de que se vaya renovando cada día mejor y que permita mejorar o sostener la producción y la productividad en las plantaciones de café. Dicho en otras palabras, es la subsanación del tejido productivo, alargar la vida de la plantación y poder tener siempre buenos rendimientos y buena presentación en nuestros cafetales. Muy bien, ese es el concepto básico por el cual le llamamos manejo de tejido y poda. Las podas eh, tienen, se realizan con varios aspectos importantes, con varios objetivos importantes. ¿Por qué realizar una poda? Y el número uno es renovar el tejido productivo, de una manera que siempre tengamos nosotros una finca activa y una finca rendidora. El número dos, estimular la producción, tener una mayor entrada de luz y tener un buen acceso al sombreado de la plantación. Entonces, tener condiciones favorables para que la planta esté con buena salud, con buena actividad fitosanitaria
y por ende con buenos rendimientos. El número 3, mantener una adecuada relación entre la cosecha y el follaje. Nosotros no queremos con el manejo de tejidos tener una planta voluminosa, una planta demasiado frondosa, con un follaje exuberante, sino tener una planta regulada, bien balanceada, bien estimulada y por ende que pueda eh, estimularse, pueda cargarse y pueda pues brindar, desarrollar y brindar una buena producción a la finca y por ende a la familia productora. El aspecto número 4 tiene como finalidad disminuir las condiciones favorables para plagas y enfermedades. Cuando nosotros hacemos esta actividad, básicamente queremos que la plantación sea saludable, que no haya acumulación de tejidos, que no haya pobreza de tejidos, por eso se llama regulación, y que tenga las mejores condiciones en el aspecto de verla atractiva y que tenga los rendimientos y la nutrición y el desarrollo y la formación necesaria. La número 5, hacer más accesible la cosecha. Hay fincas donde no se puede entrar, donde no se puede cortar, con árboles demasiado grandes, con árboles demasiado cruzados, una sobrepoblación de ramas, no se puede caminar, dificulta las labores agrícolas, las labores de recolección. Entonces es una finca que necesita una mayor adecuación en la biomasa o en la cantidad de tejido vegetal que existe. Y la número 6, que no es menos importante, sino que es muy interesante, eliminar el tejido dañado, sea por enfermedad o otras causas, por daños físicos o daños químicos, para que nosotros tengamos siempre una plantación saludable. Con estos 6 objetivos, nosotros los trazamos para lograr condiciones de salud y de buena producción en el cultivo del café. Bien, básicamente necesitamos herramientas tradicionales, también herramientas con tecnología, y el productor puede usar las herramientas más adecuadas. Por ejemplo, tenemos 6 figuras importantes. Empecemos por el machete, que todo el mundo lo tiene en su finca, en su terreno, en su área. Hay muchos productores que tienen muy buena formación, muy buena experiencia y manejan muy bien un machete bien afilado, bien adecuado para realizar podas, especialmente podas selectivas o podas de formación o podas que más adelante vamos a especificar cada uno, con la finalidad de hacer un corte pues muy bien hecho, valga la redundancia, y un corte que nos dé buenos resultados. También tenemos una tijera fuerte tipo B, que es una tijera que se coge con las dos manos para cortar tallos un poco fuertes, un poco leñosos, y que nos permite hacer descopes a diferentes alturas y que nos permite también trabajar con facilidad en áreas un poco pendientes pronunciadas o subidos en otro árbol o de fácil manejo y que no represente riesgo para las familias productoras. También tenemos una tijera sencilla de manejo de una sola mano, eh, tijera chuponadora le llaman algunos, otros tijera de podar, de capar. Sirve para hacer los cortes en tejidos más tiernos, para actividades de hacer de escope, más adelante vamos a hablar del escope, para hacer actividades de bandolas, de cortar bandolas, de cosas que no requieren mucha fuerza y poderlo hacer de una manera pues sencilla, rápida y favorable. También tenemos un serrucho curvo que se le conoce como sierra cola de zorro. Hay de diferentes marcas y de diferentes dimensiones. Sin embargo, es un serrucho que ya viene con el filo cruzado, como le llaman los trabajadores de la madera, especial para hacer cortes con poco acerrín, con poco acerrillo. No es un serrucho de empuje, es un serrucho de jalar y eso nos permite hacer menos daños a la corteza y hacer los cortes más uniformes para hacer el mejor daño en los tejidos. También tenemos una moto esqueleteadora que nos sirve para hacer esqueleteo de bandolas, para hacer descopes, para cortar, para hacer regulaciones de pulmón y otras cosas en las partes de las bandolas y las ramas de las plantas de café. Y también tenemos una mini motosierra de espada o de tiro largo
que nosotros podemos hacer cortes a una mediana altura, en partes difíciles de acceso, también cortes más altos de ramas dañadas, podas de formación, y nos facilita también un trabajo menos peligroso a no andarla pegado al cuerpo, sino que con ese distanciamiento que lo caracteriza. Entonces, el productor va a tener las herramientas adecuadas. Dos cosas importantes: las herramientas deben guardarse en seco, las herramientas deben desinfectarse cada vez que se usan con, con alcohol, con cloro, con microorganismos, con algo que mate los hongos, básicamente, y algunas bacterias, y lógicamente también que no se oxiden, ¿verdad? Situaciones que uno tiene que saberlas manejar. Y todas las podas o todos los cortes que realicen deben ser cicatrizados, más adelante vamos a hablar de eso, y también deben ser subsanados para tener un mejor rendimiento. Entonces, cualquiera de estas herramientas es fabulosa y es necesario tenerla en nuestra finca. Sigamos. Hay varias estrategias de las podas del cafeto en forma individual. Por ejemplo, el café es una planta que responde a todos los maltratos, les digo yo. Responde al estrés y responde muy bien a los cortes. Aquí vemos la primera estrategia de formación, se llama capado. Esta se realiza en viveros y es una técnica que hace que el vivero de café lo realicemos cuando la planta tiene de 2 a 3 meses de edad, cortando el tallo principal, como lo ven ustedes ahí en la figura, entre el quinto y el sexto par de hojas, cortados de abajo hacia arriba, para inducir la formación y el crecimiento de dos ejes ortotrópicos o dos nuevos tallos que crecen hacia la parte superior. Entonces nosotros vemos que la planta de café ya tiene maderita. Dicen algunos, empieza a querer crucear. Entonces ahí exactamente en esa parte del cruceo, allí se corta, se poda y ella va estimulada, y es más el manejo nutricional y fitosanitario que se le dé, echa dos renuevos y nosotros por postura estamos asegurando que estamos teniendo dos plantas productoras por bolsa de café, que a futuro van a ser dos plantas de café por postura en el campo definitivo. Entonces, desde ahí el café nos empieza a dar nosotros un montón de oportunidades para tener mayor rentabilidad y mayor rendimiento productivo. Muy bien. Hay otro proceso antiguo que poco se realiza, pero nos llama mucho la atención. Es muy sencillo, no se utilizan herramientas, se utiliza simplemente cabuya. Y en una clase anterior nos preguntaban que cuál era la edad más importante para hacer el agobio. El agobio se caracteriza porque se realiza más que todo con variedades criollas y variedades antiguas que son de planta más delgadita, algunos híbridos como el empira. Este se practica que vamos haciendo el agobio de la planta cuando tiene más o menos entre que 5 o 6 años, que es de fácil de docilidad para poderlo doblar. Y se le puede colocar una carga en la punta o se le puede colocar una estacuela y prensarlo, o una cabulla y amarrarlo en el árbol que sigue en la melga de adelante. Y vamos haciendo ese doblado en toda la fila hasta llegar al final. Entonces, no provocamos ningún corte. La planta siempre produce en esa punta de tallo que le ha quedado, pero la torcedura que la hace formar un ángulo de 45 grados se estimula y echa 2, 3 y hasta 4 renuevos. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en inclinar la planta a 45 grados aproximadamente, con el propósito que desarrolle nuevos ejes, como vemos en la figura. Esto hace que las plantas estimulen las yemas laterales por efecto de la inclinación. Esta práctica se recomienda en plantas jóvenes que tengan flexibilidad para evitar quebraduras de tallo. No se puede usar en variedades como el Parainema, como el Anacafé 14, como el café LP 90, ni como el café Pacamara, ni el café Pacas, porque son de tallos robustos y rápido, tienen formación de ramas y son fuertes. Esta práctica la realizaban muchos los productores antiguamente con café Borbón, con café Catuaí, incluso con café Lempira y con otras variedades nativas. Entonces, pero que da muy buenos resultados.
Lo importante es que nosotros a futuro en un eje tenemos 3 plantitas y siempre tenemos la planta madre, que es la que tiene la información genética y la resistencia para plagas y enfermedades. Ok, si tienen preguntas las van guardando ahí en el chat, como decía la ingeniero. Hay una poda que se ha puesto de moda que se llama descope o poda alta. La teoría dice que es la eliminación de la yema terminal de una planta para detener su desarrollo vertical, o sea, para dejarla que ya no crezca hacia arriba, y estimular el crecimiento lateral, plagiotrópico, o sea, el desarrollo abundante de ramificación secundaria y terciaria. Se realiza a 1.70. La altura puede ser 1.70 hasta 1.80, dependiendo del crecimiento que va teniendo. Hay dos criterios. La planta tiene dos coloraciones. En la parte terminal de arriba, en los últimos 3 ejes o 3 cruces, tiene una coloración verde. Después tiene una coloración maderosa. Si nosotros cortamos en la parte maderosa, la planta se estimula y echa hijos bárbaros. Un montón de hijuelos creciendo para arriba porque es una planta que no sufrió, no tuvo secamiento. Entonces nosotros lo debemos realizar cuando empieza la coloración verde, o sea, en la parte tierna. Cuando nosotros cortamos la parte tierna, la planta sufre un secado, una muerte vascular, entonces eso la hace cicatrizar más rápido y también no la estimula a continuar creciendo ni echar hijos para seguir creciendo. Les puse esta imagen de la derecha, que es un productor de Lempira, que tiene un buen manejo de poda y un buen manejo de escope. Pero esa planta, ustedes ven una cosecha extraordinaria. Sin embargo, allí en la punta alcanzamos a ver que del descope que se hizo muy bajo, hay unos hijos creciendo que esos deberían de ser eliminados. Entonces, ese cuidado tenemos que tenerlo. Si eliminamos esos hijos que nacen y que van creciendo hacia arriba, tenemos una mayor cantidad de producción, tenemos un mejor aprovechamiento del nivel nutricional de la planta y también la planta se esfuerza menos porque ya no tiene que llevar alimento a esos chupones o a esos retoños que están haciendo para la parte superior. Sin embargo, la poda en los cultivos como con variedades muy buenas como Parainema, Anacafé 14, Lempira, los archimores, eh, el papayo colombiano, el mismo Colombia, nos han dado buenos resultados a raíz de que incrementan la gran cantidad de tamaño en los laterales y nosotros dejamos de tener entre 7 nudos de producción a llegar hasta 18 nudos de producción. Entonces, las bandolas crecen en un 85% más y dejamos de tener bandolas de 35 a 45 centímetros para tener bandolas de 85, 90 y hasta 100 centímetros de largo. Todo eso se duplica el rendimiento y la producción. Ok, la poda media. Seguidamente con esta poda media nos vamos a bajar un poquito y nos vamos a quedar que el corte se va a realizar a 1.5 metros. ¿Por qué se va a realizar a 1.5 metros? Porque nosotros estamos viendo que esta se va a practicar en un extracto más fuerte de la planta, en un término medio de la planta, producto que la planta haya tenido un problema fitosanitario o un problema de físico que se haya quebrado. Todo esto nos ayuda para que nosotros tengamos un buen rebrote y tengamos una nueva producción accesible. En este aspecto se dan dos cosas. Puede haber un renuevo y se puede dejar, porque recuerde que hemos cortado una parte maderable de la planta, número uno. Y número dos, aparte de aprovechar ese recurso de tener un renuevo, siempre hay desarrollo de las bandolas bajeras, que pueden ser entre 5, 7 y 8 pares de bandolas, y estas van a producir más ramificación porque se estimulan más fuertemente y puede hacer que una bandola tenga 3, 4 laterales y eso nos haga una población nutrida y más fuerte y siempre los rendimientos se mantengan. Quiero, quiero manifestarles que cuando se realizan estas podas, los niveles de intervención y de fertilización y nutrición en el café no deben de bajar, porque estas plantas siguen siendo el objetivo de mantener las condiciones del cultivo. Ok,
Tenemos la poda de ventaneo. Esta es una poda poco usada. Digo poco usada porque se da en condiciones especiales. La finca con exceso de sombra, la finca en terrenos bastante húmedos, con bastante precipitación pluvial, como es la zona pegados al litoral atlántico, la zona norte. Aquí en Honduras podíamos señalar Santa Bárbara, parte de Cortés, parte de Lloro, parte de el norte de Copán, que están en las riberas de la llanura costera del Atlántico. No así en la parte donde está, por ejemplo, la llanura del Pacífico, que es el corredor seco de Centroamérica y de Latinoamérica, porque el corredor seca tiene un clima más estable y más seco. Entonces, cuando estamos expuestos en un territorio donde hay bastante precipitación pluvial, donde el invierno no termina en octubre, sino que llega hasta diciembre, entonces vemos nosotros que los inviernos son más largos, que hay mayor exposición de los cultivos a problemas fungosos. Vemos que hay un crecimiento desordenado de tejidos, de hojas, de ramas y de todo. Entonces, ¿qué nos permite la poda de ventaneo? Es una buena circulación del aire. Nosotros cortamos, consiste en cortar un porcentaje de bandolas entre surcos, que puede ser un surco sí, un surco no. ¿Para qué? Para buscar una mayor entrada de luz solar a la plantación, para reducir la infestación de los hongos, para estimular la floración, para tener un desarrollo adecuado de frutos y por ende tener una maduración uniforme del cultivo. Cuando nosotros no realizamos, hay gente que dice es un raleo, un esqueleteo, una macheteada, dicen por ahí los pequeños productores y a veces los grandes productores también. Sin embargo, la planta responde muy bien a este estrés que le causamos, producto de que ella se ve estimulada y tiene las condiciones agroecológicas favorables para poder rendir y poder sobreponerse. El café tiene una etapa de dormancia en el verano. Entonces, al estar con estos tratamientos, ella se estimula más y las floraciones son más grandes. De hecho, ustedes pueden transportarse ahorita y darse cuenta que una finca en el verano, en el mes de abril, la vemos nosotros reseca, sin hojas o con hojas casi quemadas, pero al caer dos tormentas, al caer un cierto nivel de milímetros de agua, se ve tan estimulada que es una finca en la que más florece. Entonces, eso es lo que permite tres cosas: la entrada de luz solar, la estimulación por el estrés hídrico que tiene la plantación y la poca o adecuada cantidad de biomasa vegetal que el cultivo del café tiene. Entonces el ventaneo nos permite esas ventajas favorables en estos terrenos donde nosotros exponemos la producción debido a la presencia de las lluvias. Ok. La poda calavera. Esta poda está teniendo bastante auge, bastante éxito en algunos cultivos nuevos que por la sobreproducción se ven afectados. Entonces el productor coge un machete y empieza a derramarlo. Consiste en eliminar parcialmente las ramas de 10 a 30 centímetros de longitud. ¿Para qué? Para tener una ramazón nueva. Esta poda es tan drástica que nosotros recomendamos al productor que lo haga por lotes o por bloques. Si un productor tiene de 3 manzanas para arriba, pues máximo una media manzana por año para no reducir drásticamente la cosecha. Y si un productor solo tiene una manzana, pues que haga 2 tareas cada año para que en el término de 5 años o 6 o 7 años, el productor tenga una finca nueva y no se quede sin dinero, sin mantener el resto de la producción. Pero es una poda que da muchos resultados porque hay un rejuvenecimiento de tejido. Esta poda se puede realizar especialmente con una esqueleteadora, de esas que vimos allá. Se puede también realizar con una motosierra larga y mantenemos nosotros. Es una actividad fuerte, es una actividad con conocimiento y que con el machete la mejor imagen es que el machete fuera cortando hacia arriba para que no se dé el proceso de desgajar la rama ni de reventar la rama, a menos de que la persona tenga mucha experiencia y que el machete tenga un buen filo. Entonces, estas cosas se van corrigiendo en la práctica y se van moderando de acuerdo al gusto del productor.
pero sí es muy recomendable y ha dado buenos resultados. Esta poda se realiza básicamente en los híbridos como Icafé 90, como eh, el Empira, como el Catimor rojo, Catimor amarillo, que son plantas rectilíneas que solo echan un tallo y que no dan a la ramificación. En algunas otras variedades como el Pacas y como, ah, se me va, como el Parainema, estas podas no son consideradas porque estas plantas son demasiado exuberantes, demasiada ramificación baja, y hacerle esto, pues, se daña y se afecta mucho la producción. Sin embargo, es la solución cuando nosotros tenemos problemas de secado por largos veranos, de presencia de roya, presencia de otros problemas fitosanitarios, y nos ayuda. Es una estrategia de renovación escalonada que ha dado muy buenos resultados a los pequeños y medianos productores. Listo. La poda pulmón, se las mencionaba en el principio, aquí se utiliza la sierra cola de sol. Consiste en cortar el tallo principal a 60 centímetros de altura del suelo. ¿Por qué esa medida tan singular? Porque dejamos todas las ramas de ahí para abajo para que sean muy buenas productoras y porque tenemos ahí un corte o poda parcial de 20 a 30 centímetros que se realiza en casos especiales de problemas fitosanitarios. Entonces, cuando ya hacemos una poda abajo de los 40 centímetros, ya es una reserva. Nosotros ya no tenemos ramas productoras. Pero la poda de pulmón se llama de pulmón porque la planta queda respirando, la planta queda haciendo todo el proceso fotosintético, queda alimentándose, queda con bandolas altamente productoras y esto nos puede reemplazar a nosotros parte de la cosecha y no tener una pérdida muy considerable o muy pronunciada de los rendimientos para los años futuros. Además, estas ramas pueden verse estimuladas para desarrollar y crear otras ramas y tener una ampliación del tejido productivo. Y aquí podemos encontrar nosotros renuevos también porque pueden haber plantas que tengan rebrotes y rebrotes muy saludables y se puedan considerar para unas cuantas cosechas más. Entonces es una de las prácticas adecuadas. Esto es recomendable en variedades que tienen problemas fitosanitarios, especialmente con antracnosis o con problemas de roya drástico que están afectando y que viene muriéndose la planta de arriba para abajo. O plantaciones, lotes que están expuestos al sol y que han echado un exceso de carga 1 o 2 años continuos y se ven afectados. Entonces nosotros podemos hacer esta práctica para no perder la raza, para no perder esa especie, para no perder esa información genética y para sabemos que son plantas que están en un suelo fuerte, eh, en un suelo que altamente productivo y que son plantas que tienen suficiente enraizamiento, que tienen condiciones de desarrollo, que tienen salud en la parte bajera y entonces es parte de aprovechar ese recurso ya instalado en campo. Ok, aquí viene lo drástico, la receta. Esto es donde muchos productores no quieren llegar y no queremos llegar pues, sencillamente porque aquí nosotros nos olvidamos de la producción 1 o 2 años. La receta consiste en cortar el tallo de las plantas entre 30 y 40 centímetros del suelo, máximo, para renovar completamente los tejidos productivos. Se realizan plantaciones deterioradas o agotadas o que simplemente han bajado toda su producción. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para tomar esta decisión? Que ya no hay cosecha, que la planta literalmente está enferma, que la invasión de un problema de enfermedad ha sido tan drástico, o simplemente plantas que nosotros ya no las podemos cortar ni las podemos gobiar porque nos descuidamos, abandonamos la finca en un tiempo y la finca ya parece guamil, ya parece bosque, ya parece sotobosque, ya no parece cultivo, ya no conseguimos corteros, la han invadido muchas malezas. Entonces hay muchas razones para tomar decisiones para tener una finca renovada. Entonces, esta se sale un poco de la tangente del criterio de renovar sin dejar de producir. La receta es tan drástica que nosotros tenemos que saber que esta planta va a pasar 1 o 2 años
sin producir y que tenemos que mantenerla limpia y tenemos que mantenerla fertilizada. Entonces, vemos nosotros la forma de hacer el corte tiene que ser con una ligera inclinación para evitar la pudrición por exceso de lluvia, por exceso de sol, por golpes o por tantos daños físicos que se pueden dar. Los rebrotes vienen y nosotros tenemos que cuidarlos y dejar un máximo de 3. Las recomendaciones básicas aquí son hacer un frotamiento de ese toncón, de ese estacón, de ese tallo que queda. Nosotros lo podemos fraguar o limpiar para quitarle los líquenes, las lianas o todo lo que tiene adherido ahí a la planta para que se vean las yemas, quitarle lo que le va a estorbar para que pueda haber renuevo. Y también se puede hacer un proceso de cicatrización con productos a base de cobre o con caldo sulfocálcico o con algún otro producto que sea cicatrizante. Más adelante creo que hay un tema de nutrición y recuperación de tejidos que les van a explicar la elaboración de estos productos. A la derecha vemos una planta de una finca que me llamó la atención. La habían cortado drásticamente aquí en el sector de Copán y había quedado con un renuevo. Y la floración que tenía a los 2 años era impresionante. Era una plantilla completa de nuevo. Entonces, esa es la satisfacción del productor de haber aprovechado un recurso ya instalado. No es lo mismo tener una planta con un desarrollo radicular fabuloso, frondoso y bien montado, a volver a ir a pegar plantitas nosotros que empiezan a adaptarse nuevamente a la plantación. Entonces la receta nos permite una renovación de la finca, en pocas palabras. Ok, viene después de la receta este tratamiento muy importante que es el desige o deschuponar. Dice que se deben de seleccionar los brotes después de una poda con el propósito de reducir su número. No pueden haber más de 3, máximo 4. Dejando los más vigorosos y mejor ubicados. O sea, no vamos a dejar los de la parte superior que estén pegaditos al corte, porque estos con la primer carga o con el primer jalón que le den los corteros o pasan fumigándolo, se van a caer. Deben de ser los que estén más abajo y que estén distribuidos, no solo en un lado de la planta, sino que estén en forma opuesta, unos a la parte de adelante, otros a la parte de atrás, otros a la derecha, otros a la izquierda para que facilite el manejo y tener mayor cantidad. Al no deshijar, los brotes se desarrollan muy débiles y tendrán poca producción, lógico, ¿va? No es lo mismo que la planta mantenga 3 hijos a que la planta mantenga 8 hijos. Entonces, esa es la diferencia, porque todos crecen compitiendo por luz solar, nutrientes y espacio, porque son nuevas ramificaciones, nuevas plantaciones, y es lo que nosotros no queremos. Queremos un proceso ordenado y un proceso rentable y una recuperación que nos garantice tener un rendimiento adecuado. Ok, esta poda es la más bonita, es la poda selectiva. Esta la podemos realizar nosotros en todo el tiempo. Las podas anteriores se deben de realizar en el verano por efectos de cicatrización, que es la poda que nos permite trabajar en el descanso de la finca y que nos prepara la finca para que tenga un cambio circunstancial en los procesos de invierno. Entonces, esta poda selectiva es la que permite la renovación sin dejar de producir. Se realiza planta por planta, por eso se llama selectiva. Usted no va a agarrar la finca de topón ni la va a dar al mejor podador de la comunidad, sino que va haciéndola en todo tiempo. Entonces, el tipo de poda varía de acuerdo con el estado vegetativo en que se encuentre la planta. Usted puede eliminar una rama, puede combinar, puede hacer un descope, puede hacer una poda pulmón. Entonces, ¿por qué? Porque puede ir viendo la necesidad que está teniendo en su cultivo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de esta poda es eliminar todos los tejidos improductivos, o sea, lo que solo está comiendo y le está causando carga a la plantación y que no nos está rindiendo. Perdón, en algunos casos pues hay que eliminar toda la planta, pero es parte de la selección de la poda y que se tuvo que dar en ese momento para que a nosotros nos diera un rendimiento adecuado. Las imágenes que vemos aquí nosotros, en la primera imagen en la parte izquierda es un renuevo de una poda que se realizó selectiva
de una recepa y los renuevos están dando excelente resultado. En la foto donde está el joven, es una finca que le afectó un huracán, le cayeron cualquier cantidad de árboles encima, se deterioró, se destruyó hace 2 años y se le hizo una poda un poco fuerte de selectiva, solo los palos dañados y la finca no ha dejado, no ha bajado el rendimiento ni ha bajado la cantidad de producción. Entonces, la poda selectiva también algunos le dicen poda de formación porque se quitan algunas ramas malas, otros le llaman poda sanitaria porque se daña, se elimina solo el tejido dañado. Entonces, es cuestión de gustos, es cuestión de criterios, es cuestión, como dicen los productores más mayores de la comunidad que dicen, yo no puedo eliminar la finca porque en la finca está la vida. Entonces, eso es una buena oportunidad para ellos. ¿Listo? Hay que hacer algunas consideraciones por tradición o por costumbre y apegarse con los productores nativos y con las personas que tienen mucha fe en este aspecto de las consideraciones de las fases de la luna. El manejo de tejidos pasa porque sí tiene que incidir, sí incide la estación lunar en el comportamiento de la savia de las plantas. De hecho, pues las experiencias dicen que en la luna nueva es bueno para hacer siembras definitivas, o sea, para establecer la finca. También se pueden hacer recepas bien manejadas y deshijar. En el cuarto creciente también se pueden hacer recepas, podas de bandolas y esqueleteo porque tiene poco movilidad los líquidos dentro de la planta. En la luna llena se pueden hacer descopes y poda alta, poda sanitaria o selectiva y leve manejo de las bandolas. Entonces son situaciones que se van haciendo en las plantaciones de acuerdo al tiempo que se está desarrollando. Y en el cuarto menguante solo se puede hacer ventaneo y agobio. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuarto menguante solamente nosotros no podemos causar daño porque ahí se da un deterioro severo sobre el cultivo. Me regalan 2 minutos. Dígame, caballero. Con gusto, no hay problema, Luis. Hola, solo recordemos por favor que pueden dejar todas sus consultas en el chat. Asimismo, también recordarles que por favor no olviden estar haciendo su asistencia, ¿verdad? Ahí está justamente el enlace para que puedan ir dejando sus datos. Y pueden ya ir dejando bien exactamente todas las preguntas que tienen al respecto sobre cómo se pueden manejar las podas de sus cafés, qué experiencias han tenido ustedes también al respecto, cómo les ha ido con las prácticas que han hecho. Entonces, por favor, está más que bienvenida a cualquier comentario. Aquí justamente estaba viendo, este que algunos creen que la poda selectiva se les hace más rentable a un pequeño productor o a un productor grande. Sí. Hola Luis. Sí, gracias. Gracias. Una interrupción porque venía a dejarme un producto. Gracias, muy No se amable. preocupe, no se preocupe. Si pudiéramos hacer, a mí me gustaría que ¿cómo se llama? Esta filmina que tenemos ahí, esta diapositiva, perdón. Si le pudieran tomar una foto, es necesario porque esto se ha perdido y andan a veces, le dicen, mire, ingeniero, ¿será que puedo podar esta semana? Y uno le dice, mire, hay que irse a ver el calendario, hay que ir a verse el almanaque de Bristol, hay que ir a verse, hay que averiguar ahí en el internet cómo están las fases de la luna. O los productores le dicen, mire, estamos en tal luna y esta semana yo no puedo y nosotros le queremos dar la práctica y él dice, no, porque esto y esto. Entonces, en esto no se ha dicho la última palabra, sin embargo, es bien importante tener las consideraciones y dejarse asesorar de las personas mayores de la comunidad. Pero sí es un tema es una práctica muy bonita tenerla en consideración. Yo les Luis, digo que, dígame. perdón, estaban comentando hace un momento que creían que que las podas selectivas creían que podían ser mejor para los pequeños productores. ¿Qué opina usted? Definitivamente, definitivamente. La poda selectiva tiene dos divisiones,
poda sanitaria y poda de formación. Entonces, con esa poda nosotros no dejamos de producir, no eliminamos la plantación y mantenemos siempre los rendimientos y la finca es de fácil manejo y es menos inversión y menos drástica. Totalmente de acuerdo. Lista, ingeniera. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, antes de pasar a este tema de las sombras del café, yo quisiera dejarles tres recomendaciones en cuanto a las podas. Número uno, todas las podas se pudieran hacer mediante una desinfección a base de cobre o a base de caldo sulfocálcico o simplemente agua con cal, porque hay que desinfectar para evitar la presencia de hongos en los cortes. Se puede hacer una aspersión a todo el lote. Número dos es que hay que mantener siempre el nivel nutricional de esas plantas porque ellos siguen comiendo, porque la raíz sigue comiendo y el 60% de la alimentación de las plantas a través de la raíz. Y número tres, hay que mantenerles el control de malezas adecuado, ojalá de forma manual, para que los nuevos brotes y la nueva plantación que hemos establecido, pues no tengan los productos necesarios. Saliéndolos un poco del cultivo del café, vamos a ver el amigo del café, que es la sombra. Por naturaleza y por su origen, el café es de un bosque. El café es una especie de comportamiento condicionado a la luz regulada. En otras palabras, las plantas de café necesitan la sombra, necesitan tener cierta protección y ciertas condiciones del cultivo para las condiciones climáticas adversas que se presentan hoy en día. Cuando nosotros decimos que la variabilidad climática está afectando al café lo afectan drásticamente tres cosas: los largos veranos y las altas temperaturas. ¿Por qué los largos veranos? Porque hay mucha muerte de tejido, de yemas tiernas, de bandolas tiernas, hay mucha defoliación y también porque las altas temperaturas, cuando la planta se estimula, también pueden quemar los nuevos brotes de flor o pueden quemar los nuevos brotes vegetativos. Entonces, cuando nosotros tenemos una sombra establecida, nos asegura cierta protección y cierta regulación a que la finca no se vea expuesta totalmente. Muy bien, pasamos, Inge. Hay dos tipos de sombra claritas. Una es la sombra temporal y otra es la sombra permanente. El café, desde que nace, lo podemos nosotros combinar con otros cultivos que pueden ser frijol para incrementar la fijación de nitrógeno en las primeras etapas del cultivo, maíz para darle una estimulación de crecimiento, porque la planta de maíz va compitiendo con la plantación de café y eso lo hace sentirse en competencia, ir creciendo, irse formando, irse desarrollando. Además de que las buenas prácticas que realizan con granos básicos, nosotros los niveles de fertilización, la aplicación de abonos foliares, la aplicación de productos fitosanitarios, eso nos permite un mayor desarrollo y un mejor aprovechamiento del área productiva, especialmente para los pequeños productores. Una de las plantas más recomendables para las sombras temporales, perdón, son los bananos o los guineos o los chatos, morocas, como le queramos llamar en diferentes países, pero son las musáceas. Hay otros productos muy buenos como el frijol, el gandul, que es un frijol que crece aproximadamente de de 1,5 en cierta altura, más o menos a 1100, 1200 metros del nivel del mar. Tiene un comportamiento muy bueno, es una planta que dura entre un año, año y medio, luego el suelo se va deteriorando y se incorpora gran cantidad de nitrógeno al suelo y ya el cultivo está mayor protegido y mayor desarrollado. Además que la sombra permanente que se ha sembrado ya va alcanzando ciertos niveles y ya hay que ir eliminando la sombra temporal. También algunos aspectos importantes es que todos estos cultivos que nosotros establecemos como sombra temporal incorporan materia orgánica
y ayudan a cambiar el tejido invasivo de las malezas, especialmente las gramíneas en el cultivo del café, que tanto daño nos hace. Pasando a la parte de la sombra temporal, nosotros vemos que la sombra permanente, perdón, ahí pues le dan protección al suelo, le dan nutrientes, nos dan leña, nos dan un montón de ventajas. Y las plantas más utilizadas son las del género Inga, todos los guamos, los guanijiquil, la guama negra, la guama cuadrada, el guajiniquil, el peto, el madre cacao, el pepeto de río, árboles maderables e incluso árboles frutales. Entonces eso va a depender de la región, del área que tengamos, de la cultura agrícola que nosotros tengamos. Y lo importante es que tengamos una entrada de luz entre el 50 y 60%, dependiendo pues la altura, específicamente entre los 900, 1000 y 1200 metros de nivel del mar. Nosotros necesitamos que esa finca tenga una entrada de sol de un 50-60%. Y de ahí para arriba, pues nosotros necesitamos mayor entrada de sol. Entonces, eh, eso va a depender de la zona donde nosotros estemos establecidos. Sí debe haber una barrera separada de 2 a 3 metros entre el cultivo y la sombra para que haya una buena aireación y un manejo adecuado de la sombra, levantamiento de ramas bajeras, descope de árboles para que tengamos una uniformización en la entrada del aire, en la entrada de luz y en la distribución del agua. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios para definir la densidad de sombra? La cantidad y la calidad de la duración de luz, o sea, nosotros sabemos cuánto pega el fotoperíodo en una zona caliente, cuál es el comportamiento del sol en una parte fresca, cuál es la temperatura ambiental, el tipo de suelo, cómo están las hojas del cafeto, cosas así. La humedad relativa del ambiente y lo que yo les decía, el comportamiento de la humedad en el suelo. Hay zonas pegadas al litoral atlántico que son más húmedas y las zonas de la parte del corredor seco que son más marcadas las estaciones del año. La relación de la duración del día y la noche, específicamente en la zona de interconvergencia tropical, por ejemplo, en el corredor del macizo central que le llaman en Centroamérica, entre los dos mares, por ponerles un ejemplo, el departamento de Ocotepec, el área del Trifinio, tal vez por Jalapa, Guatemala, por Chela, que están lejos de los dos mares. Entonces, ahí nosotros encontramos que los días son más cortos porque la pronunciación de las montañas es más cercana y hay una presencia del sol pues más corto, se oculta más temprano. La relación entre los periodos de lluvia, los largos inviernos en la zona del Atlántico, los periodos largos en la de verano en la zona del Pacífico y la ubicación de la parcela a la altura sobre el nivel del mar. La sombra en alrededor de los 1000 metros hacia abajo es sí o sí tener sombra. De los 1000 a los 1300 es una sombra regulada y los 1300 para arriba es una sombra ajustada a la realidad y hay que hacerse apoyar por un técnico o por un productor con experiencia para establecerla. Muy bien. ¿Cuál es el manejo de la sombra permanente? Bueno, los árboles, como veníamos hablando, a la vez de 5 años hay que empezarles a dar formación, hay que irlo levantando, hay que quitar las ramas bajeras, hay que dar una apertura de 3 a 5 metros entre el cultivo y el área o más, y que pues vayan teniendo ramas horizontales y que constituyen una copa. Es decir, que entre árbol y árbol no se estén besando, no se estén rozando, sino que haya una separación para que nosotros tengamos eh, entradas de luz por todos lados. Y la poda y mantenimiento y regulación de sombra es una práctica que consiste en eliminar las ramas bajeras, las ramas dañadas, las ramas afectadas, las que se van cayendo, las que están entrecruzadas y que constituyen mucha biomasa y mucha falta de penetración de sol. Y decirles que toda la leña que sale de la regulación de sombra y del manejo de tejidos, pues está causando un agradable impacto en el medio ambiente porque estamos eliminando el impacto sobre el daño al bosque al utilizar esta leña. Está también devolviéndole un poco de la condición económica al productor
Y también si se deja en el suelo, pues forma una biomasa que evita la escorrentía crítica del agua, da materia orgánica y en 2, 3 años pues se ha incorporado como parte de la vida vegetal del suelo. Ok, ¿estamos hasta ahí? ¿Listos para escucharles comentarios, experiencias, preguntas? Ha sido un gusto, ingeniera. Es usted. Muchísimas gracias, Luis, por la gran cátedra que nos impartió el día de hoy, ¿verdad? Sobre el manejo de tejidos en fincas de café. Y pues queremos agradecerles a todos el espacio. Vamos a proceder con algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. Y básicamente, algunos han preguntado, ok, tenemos una, permítanme. Bueno, mencionan que algunos han realizado las podas selectivas, ¿verdad? Y otras cosas como que preguntan también a qué distancia del tallo se deben de cortar, por ejemplo, las bandolas secas. Muy buena pregunta. Las bandolas secas deben de cortarse a 10 centímetros del tallo. Sabemos que no se van a recuperar, pero que no exponemos el tallo a que haya ingreso de humedad y presencia de hongos en el mismo. Ujú. Ok, tenemos levantada una mano por Estela Monroy, entonces le cedemos también el micrófono. Estela, creo que, no sé si tendrá algún problema con el audio. Estela. Ok, entonces pasamos con las siguientes preguntas. Pregunten si se pueden hacer injertos con café o lo han hecho ya y cómo lo han realizado. El tema de propagación está en otra clase. Sin embargo, sí se están realizando injertaciones con, especialmente, hay ahorita unas investigaciones en el ICAFE. En Guatemala tuve la oportunidad de conocer en una empresa en Antigua Guatemala que está realizando injertos en el híbrido centroamericano. Entonces, sí funcionan muy bien los injertos en café. Quiere un tratamiento un poco determinado. Se realiza entre 2 y 3 meses. Se escoge la variedad de plantas muy saludables que nosotros vamos a realizar y responde muy bien como los injertos de aguacate y como los injertos de rosas. Solo son los cuidados fitosanitarios que tenemos que tener en cuenta. De acuerdo. También Ya me pregunto, activaste, ya hola, me activaste el micrófono. hola Gracias. Estela. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias. Quería hacer dos preguntas. La primera es, supongo que el cobre para hacer la cicatrización no es planta por planta, sino en general podemos hacer un rocío a todas las plantas. Y si es, cuando hablas de cobre, es oxicloruro de cobre, ¿y en qué concentración se agregaría a la maquinada de 20 litros? Listo. Sí, es una aspersión, una pulverización con bomba de mochila. Cuando nosotros realizamos un descope, podríamos considerarlo un cúprico al 5%. Y básicamente la dosis es 150 gramos por una mochila de 20 litros. O también 1 kilogramo más o menos, o 1,5 kilogramos por un tonel de 1.000 litros de agua. Cuando nosotros hacemos podas de recepa y podas de pulmón, es preferible mejor hacer una lechada y hacer los tratamientos separados, siempre con rociadora, pero dirigido a planta por planta para reducir costos y reducir tiempo. Entonces es cuestión de la forma que lo vayamos implementando. Los cobres que se utilizan son cobres comerciales, cobre San2, cobre rojo, Cupravit Forte, Cupravit verde, que son los de la línea comercial para café. Pero también podemos elaborar un caldo sulfocálcico que va a base de azufre, cal y ceniza, que se cocina y se le da un atiempado necesario y con esto podemos hacer la desinfección respectiva. Bueno, muchas gracias. La segunda pregunta que quiero hacer es, cuando vamos a retirar em, las bandolas bajas, aquí en Colombia le llaman eso quitar las faldas.
¿Cuál es la altura del piso a la primera rama que debemos de quitar de lavandolas? Muy buena pregunta. Nosotros aquí le dicen levantar las naguas en indígena. Sí, es una forma de reducir población. Es una de las formas que estábamos viendo ahí nosotros cuando les explicaba yo el tipo de que hay una forma para buscar la aireación de la planta. Entonces, eso consiste en levantar la planta hasta 40 centímetros para evitar una multiplicación de la planta, de las hojas con el suelo y que haya proliferación de hongos. Permite una aireación. Entonces, lo ideal es hasta 40 centímetros. Cuando la variedad de café está altamente nutrida de bandolas y cuando nosotros tenemos una buena población productiva de ramas en la plantación. Eso es para variedades fuertes como para enema, como café Pacas, como café Colombia, como otras variedades marcadas y que tienen una alta reproducción de tejido. Y la última pregunta es, tú decías que podíamos hacer una poda fitosanitaria manual. Esto es eliminar las hojas secas, las hojas que tienen alguna mancha o también de las ramas. Es correcto. Uno del pequeño productor, a veces eliminando bandolas dañadas, bandolas quebradas o ramas que no son productivas, que naturalmente se ven que están afectadas. Entonces, reducimos costos y evitamos la proliferación de ciertas enfermedades o ciertos hongos que se dan en el cultivo. Entonces, la poda sanitaria manual es para el pequeño productor, sin embargo, es muy importante porque se daña menos el ambiente y se daña menos el bolsillo. Bueno, y la última pregunta, qué pena, tengo tantas, es el grano que se cae al piso. ¿Necesariamente hay que retirarlo o cuando hay por ejemplo, los árboles están muy frondosos, es muy grandes, es muy difícil recoger el grano? ¿Hay que recogerlo para evitar la broca o se puede dejar y no hay mayor afectación? Lo ideal es juntar el 100% de los granos, que se llama repel y pepena, tanto arriba como abajo, y evitamos nosotros la multiplicación de la broca. Número uno. Y número dos es que este grano que se junta del suelo, se le puede dar un tratamiento diferencial, meter en un café Honey y un café especial porque está con más humedad, o también se puede dejar en un lote aparte para hacer cualquier línea de cafés. Lo importante es que nosotros no tengamos grano botado para evitar la naciencia de más plantas y también para la multiplicación de la broca. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Estela. Gracias, Estela. Bueno, también tenemos poco tiempo, chicos. Vamos a hacer unas cuantas preguntas más. Eh, Preguntan, por ejemplo, antes de establecer el cultivo de café, ¿cuánto tiempo recomiendan para establecer la sombra permanente? Por ejemplo, ellos considerando que están a baja altura o casi media, dice. Si nosotros tenemos identificado un predio que, que va a ser a futuro un cafetal, podemos establecer la sombra 1 o 2 años antes, si podemos, va. Tenemos la finca, tenemos el lote establecido tal vez con granos básicos o con hortalizas, podemos ir estableciendo la sombra y es fabuloso. Y otra de las cosas es que también puede haber una combinación de sombra permanente con sombra temporal. Y a la sombra se le da el mismo tratamiento que al cultivo del café. Y hoy en día lo ideal sería establecer la sombra en las mismas hileras de café para que le podamos dar un manejo adecuado y que no sea afectada en las prácticas agrícolas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Preguntan si se puede meter plantas frutales de sombra en el cafetal. Sí, hoy está de moda el tema de los cítricos por las fragancias y las combinaciones que se dan de sabores. Además de que un árbol de limón persa pues se vuelve altamente rentable y se puede meter hasta
80 plantas de frutales por 1 hectárea, es decir, unas 65 plantas de frutales por manzana, bien distribuidos en las áreas donde no tenemos sombra. Sin embargo, ya hay experiencias de asocios de aguacate Hass con café y también de cítricos con café, y no hay mucha dualidad ni competencia, solo que tenemos que tener un ordenado, un plan de nutrición y un plan de manejo adecuado de las dos plantaciones. Listo. Muchísimas gracias, Luis, de verdad, por todo el apoyo, por toda la clase. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Le agradecemos también a Nestlé, a Fundación Conducafé, ¿verdad? Por habernos también proveído este espacio, ¿verdad? De jóvenes caficultores. Y por favor, no se les olvide apuntarse en el listado de asistencia y pues les esperamos para la siguiente clase. Pasen buena tarde, buenas noches, descansen. Igualmente, ingeniera Mirna, bendiciones. Gracias. Saludos a todos, cuídense. Gracias.